Buenos días, mujeres. Gracias, Pastora Viri. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Estamos contentas, bendecidas? Hagan una reacción por ahí. Yo en verdad estoy agradecida. Ahorita que estábamos cantando esta canción, llega tan profundo a mi ser el hablar de la bondad de Dios, el decir, eres fiel y verdadero. Señor, tú eres grande y poderoso. Tú eres el gran yo soy, porque todo esto edifica mi espíritu y más allá de cómo amanecí hoy, la pastora hoy nos decía, es que sí, es cierto, hay días que no amaneces, no porque ella no haya amanecido así, pero como mujeres, como seres humanos, hay días que no amanecemos en, ¿no? Pero el Señor sigue siendo fiel, es misericordioso, es verdadero y Él quiere cada día tocar nuestro ser. Cantábamos una parte de esta canción, decía, mi Padre amoroso. Y hoy justamente quiero hablarte de esto, de la paternidad de Dios. Y bueno, yo quiero que ¿cuántas de nosotras anhelamos en verdad hogares llenos de gozo, llenos de victoria? Que tú digas, wow, en verdad yo vivo en completa libertad de mi alma, pero es una realidad que muchas de nosotras, o más bien todas, tenemos cositas ahí guardadas en nuestro interior, tal vez de nuestra infancia, tal vez de situaciones o con relaciones interpersonales o cosas que el enemigo ha querido sembrar en nuestro ser para estorbar nuestra mente y nuestro corazón del entendimiento de quién es Jesús, de quién es el Padre. Y hoy yo quiero hablarte de esto. Y yo te voy a pedir, vamos a hacer una dinámica rápidamente. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres rápido tus ojos y puedas recordarte de chiquita. A lo mejor con ese vestido hermoso que tanto te gustaba. Yo recuerdo un vestido bordado con mi nombre que una tía bien linda me hizo y me acuerdo estar sintiéndome la princesa de la primavera con ese vestido. Piensa en algo específico de tu infancia. Piénsate tal vez con tu muñequita preferida o con tus amigas o cuando tu papá o tu mamá te enseñaron a andar en bicicleta o piensa, trae a la memoria algún recuerdo de tu infancia. Piensa alguna vez donde estabas tal vez a la mesa y ahí estaba papá, mamá, tus hermanos, tus hermanas, o tal vez no estaba papá, pero yo quiero que traigas a la memoria estos momentos en los que tú estabas de menor edad y estabas siendo formada en esta vida. Y yo estoy segura que para muchas de nosotras, muchas de ustedes, esta experiencia resulta un tanto difícil, porque tal vez tenemos bloqueadas estos recuerdos, o tal vez dices, híjole, yo no me pude acordar de nada, no puedo, no pude, ya podemos abrir los ojos, ¿eh? No se me vayan a dormir ahí. Y tal vez para algunas de nosotras, fue algo difícil, tal vez para algunas te acordaste de cosas hermosas, cosas, bonitos recuerdos, pero tal vez para otras son recuerdos difíciles y que mejor preferimos evadir y dejar a un lado y decir no me acuerdo de nada. Y la verdad es que el enemigo está destruyendo familias, ¿verdad que sí, familia? ¿Verdad que sí, mujeres? El enemigo está con todo ensañado en destruirnos, en estorbar nuestras vidas, en interrumpir la obra maravillosa del Señor. Y muchas de nosotras hemos pedido a Jesús que venga a nuestro corazón, que sea el Señor de nuestras vidas, que sea nuestro Salvador, pero muchas veces nos quedamos en una conversión. Y el Señor quiere llevarnos a mucho más que eso. El Señor Jesús quiere llevarnos a que conozcamos al Padre.
siempre que Jesús hablaba para que mi Padre sea glorificado. Y entonces Jesús, cuando caminó por esta tierra, siempre hacía alusión al Padre, o sea, como diciendo, hey, no nada más te fijes en mí, mi papá es lo máximo, mi papá lo tienes que conocer para que llegues a la eternidad con mi Padre. Y entonces el Señor Jesús muchas veces y repetidamente está haciendo énfasis en que conozcamos al Padre. Y muchísimas veces yo, Cristi, me he encontrado en un Señor cautivada por la hermosura de Jesús, pero a veces no he profundizado o no constantemente hemos profundizado en quién es el Padre. ¿Por qué el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí? Y el enemigo está a toda costa destruyendo y buscando interponerse en que tú y yo conozcamos el amor del Padre, en que tú y yo tengamos simplemente bueno, pues ya estoy convertida, yo ya conozco a Jesús, pero no quiere que brinquemos esa línea a una libertad completa, a recibir la paternidad del Señor, y nos quiere mantener en una condición de huérfanos. Y a lo mejor tú y yo no crecimos como huérfanas, pero el enemigo quiere distorsionar nuestra idea o nuestro corazón con respecto a la figura paterna. A lo mejor a algunas de ustedes les tocó la muerte prematura de sus papás. Papá no estuvo en casa porque falleció cuando tú eras pequeña, o tal vez te tocó la separación o el divorcio de tus padres, o tal vez tuviste a un papá sumergido en el alcoholismo porque tuvo situaciones que no logró resolver de su corazón, de su infancia, de cualquier circunstancia, y el enemigo lo atrapó en eso. O a lo mejor tuviste un papá que se tuvo que ir del país o que decidió irse del país para buscar un mejor futuro. O a lo mejor tuviste un papá que estuvo clavado completamente en el trabajo o a lo mejor tuviste un papá presente que amaba a tu mamá, que estaba ahí para enseñarte, para guiarte, o a lo mejor tuviste un papá completamente parco e inexpresivo, ¿sí? O a lo mejor tú tuviste un papá que no mostró su amor como tú tal vez lo necesitabas. Y muchas veces trasladamos esta idea de paternidad a quién es Dios. Y entonces preferimos, sí, sí, Espíritu Santo, sí, Jesús, pero tenemos un cierto bloqueo con la persona del Padre. Y hoy el Señor quiere llevarnos como a ir desmenuzando estas cosas del corazón, porque Él quiere mostrarse como ese Padre amoroso para cada una de nosotras. Y yo no sé cuál haya sido la manera en la que tú llegaste a esa tierra, ¿sale? Hay mujeres que tal vez llegaron a esta tierra porque papá y mamá se amaban y porque el Señor les permitió en una noche maravillosa que tú llegaras al vientre de tu mamá, pero tal vez no fue así, tal vez eres producto de una violación o tal vez fuiste una concepción fuera del matrimonio y te han hecho creer que eres un error. O tal vez eres una hija no deseada. O tal vez tus papás querían que fueras niño y fuiste niña. O tal vez fuiste abandonada por papá o por mamá. Y date cuenta cómo repetidas veces podemos ver un patrón de familia donde el enemigo ha logrado meterse y ha querido romper el diseño original de una familia conforme al corazón de Dios. Pero yo te tengo una buena noticia. El Señor ha venido a restaurar. El Señor ha venido, no importa cuál haya sido la manera en la que tú hayas llegado a esta tierra, sí te puedo decir que eres un sueño del corazón de Dios para cumplir con un destino eterno. Aún que haya sido el producto de una violación, el Señor quería que tú ya llegaras a esta tierra
porque Él tiene un gran sueño para ti. Pero muchas veces el enemigo nos mantiene en un origen distorsionado y no permitimos que el Espíritu Santo meta la idea o la convicción de que Dios te diseñó en el cielo para estar hoy aquí. Y entonces el enemigo va mostrando una idea errónea de lo que es paternidad. Y esto nos estorba a creerle a Dios para conocer el amor del Padre. Y hoy es día que digas, Señor, yo no quiero tener una idea distorsionada de quién es el Padre. Yo quiero, Señor, que tú metas tu mano en mi corazón y que desenmarañes todas esas, a veces estamos como, se me figura como un estambre que ya no está así bien bonito, como cuando lo compras bien enrolladito, ya está como si un gato lo hubiera agarrado y está todo enmarañado y no tiene ni pies ni cabeza ni manera de desenredarse. Pero yo sí sé que el Señor puede desenmarañar cada cosa que está en nuestra mente y en nuestro corazón y que está estorbando que el plan de Dios se cumpla y que está estorbando que tú y yo sepamos que hay un Padre amoroso que ha dado su vida para entregar a su hijo. Imagínate tu mujer, las que somos mamás, entregar a uno de tus hijos para morir por toda una humanidad, que a veces ni siquiera gracias da, ¿no? Pues no, o sea, solamente Dios pudo haber hecho eso y es porque te ama y porque me ama. Fíjate lo que dice en Juan 1:12, dice, más a cuántos, bueno, antes de ir para allá, yo quiero decirte esto. Fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Fuiste hecha mujer a imagen y semejanza de Dios. Y a lo mejor tú dices, sí, pero es que esto es algo que yo traigo arrastrando de mi papá y no me gusta y yo lo quiero cambiar y esto y lo otro. Ok, esas cosas el Señor en su misericordia nos va ayudando a moldear, pero tú y yo fuimos hechas de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto qué significa? Es como un zapato que está hormado especialmente para tu pie. Tú y yo fuimos hechas a la horma de Dios. Y cuando tú y yo le decimos que sí al Señor, entonces el Señor nos permite convertirnos en hijas amadas por Dios. Y el enemigo le choca que tú y yo comprendamos esto. ¿Por qué? Porque él eh, eh, quisiera ocupar un lugar que ya no puede ocupar. Y quiere entonces imprimir en tu corazón y en mi corazón raíces de rechazo para que tú y yo vivamos y sigamos viviendo como huérfanas cuando tenemos un Padre amoroso que está ahí a tu acceso y a mi acceso para sanar nuestro corazón, para que nos sintamos cobijadas, para que nos sintamos protegidas, para que sepamos que Él es la fuente de toda sabiduría y guianza que tú y yo necesitamos. Y a veces seguimos viendo, sí, pero es que si tú supieras la infancia que me tocó vivir, eso es cierto, mujer. Hay mujeres que han vivido cosas muy difíciles, pero el Señor viene a intervenir en tu vida y no te puedes quedar en el pasado, no te puedes quedar en esas lastimaduras y heridas del pasado, porque Jesús ha venido a tu corazón. La pregunta es, haz de cuenta que es como que Dios nos inserta cuando tú y yo recibimos al Señor. El Señor nos mete como si fuéramos huérfanas a la casa del Padre. La pregunta es, si tú y yo estamos aceptando la paternidad del Padre. Conozco padres adoptivos, padres que han adoptado hijos y que les ha costado todo un proceso de vida hacer que sus hijos los reconozcan y los abracen como padres. Viven en la misma casa, ya hay todo un papel legal, ya hay toda una situación que se hizo para que el hijo pueda estar en la casa del padre, pero muchas veces el hijo
no puede dar el brinco a reconocer, ahora no soy huérfano. Y sigue en la condición de huérfano, aunque ya tiene un padre. Y muchas veces como cristianos estamos en esa misma situación. Yo te animo a que le digas, cierres tus ojos ahí conmigo y le digas, Señor Jesús, Padre mío, te pido que restituyas en mi mente y en mi corazón la verdadera paternidad de Dios. Hoy me despojo de toda orfandad. Hoy me despojo de todo esquema aprendido o arraigado en mi mente y en mi corazón con respecto a la persona de un padre. Permíteme, Señor, verte como ese Padre incondicional, de amor incondicional para mí, que no tiene nada que ver con mi Padre de esta tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estaba estudiando lo que es un huérfano. Y un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes, muertos o lo abandonaron. Y el niño huérfano pues vive en una situación donde está en riesgo social, ¿sí? Ayer platicaba con una amiga y yo le decía, ella es psicóloga, y yo le decía, platícame sobre qué pasa cuando hay niños que son abandonados, que son dejados, y ella me explicaba todos estos patrones que se van anidando en el cerebro, diciéndole al hijo, tu papá se fue por tu culpa, tu papá no está porque tú eres un error, tu papá no te ama, tu papá, y entonces él va creciendo con una falta de autoestima, una falta de identidad, una falta de pertenencia, y todo esto se va desencadenando en un mecanismo de comportamiento. A lo mejor es un niño que se va a convertir en un niño abusador porque quiere llamar la atención, o en un niño con una distorsión en su autoestima, o en un niño inseguro, y muchas veces operamos de esta manera. Son niños que no tienen una satisfacción emocional. Mujeres, te voy a preguntar y me voy a preguntar, ¿cuántas veces le damos demasiada importancia a cómo nos sentimos? Y ese sentimiento está en una insatisfacción. ¿Cuántas veces te has sentido que no perteneces? Y todos estos son patrones y son como señales de que a veces seguimos operando desde esta orfandad. Somos inseguras o no tenemos esta orientación, no sabemos, nos cuesta mucho tomar decisiones. O la otra es, ok, como yo tuve un padre ausente, como yo tuve un padre que no estuvo ahí, entonces voy a demostrarle al mundo que yo sí puedo y entonces tomamos un rol donde sustituimos la paternidad por otra cosa. Tal vez yo voy a ser súper luchona y voy a trabajar un chorro y voy a ganar dinero y voy a demostrar que con mis capacidades, y entonces estamos tratando de suplir una ausencia. Pero la verdad es que el Señor, una vez que tú y yo le decimos, Señor Jesús, ven a mi corazón, escucha lo que Él está susurrando a tu corazón. En Efesios 1, del 4 al 8, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea, no fue obligado. A Él le plació hacerte y hacerme hija de Dios. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría
y el entendimiento. Y esto es lo que Dios el Padre nos está diciendo. Tú eres hija, tú eres elegida, tú eres amada. Mujer, tú no eres un error. Tú eres elegida por el Padre. Tú eres amada por el Padre. Tú eres un diseño del cielo. Y el Señor quiere traernos a libertad. El Señor quiere que tú y yo abracemos la libertad que Él nos da. Fíjate lo que dice Salmos 2, del 7 al 8. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como por posesión tuya los confines de la tierra. Me encanta esta parte, o sea, cómo empieza este versículo. Dice, yo publicaré el decreto. O sea, un decreto en términos legales es algo que no puede ser revocado. Es algo que ha sido declarado, ordenado, escrito, sellado, firmado y nadie lo puede cambiar. Este no es un decreto cualquiera, familia. Este es un decreto escrito en el cielo. ¿Y cuál es las siguientes palabras de este decreto que el cielo ha establecido sobre Lili Vera, sobre Rebeca Bagatela, sobre Clemen, sobre Cristi, sobre Alejandrina, sobre Fanny? Dice, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. ¿Cuántas veces le damos tanta cabida al enemigo, creyendo todas estas mentiras que el enemigo sigue poniendo ahí para que tú y yo no abracemos la paternidad que Dios nos da? Fíjate, Romanos 8, del 16 al 18, dice, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijas de Dios. Y si hijas, también herederas de Dios y coherederas con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificadas. Qué padre que el Espíritu en el cielo está diciéndole a Dios el Padre, ella es hija, mira cómo se parece cada vez más a Jesús, mira cómo la genética va cada vez más mostrando que ella es hija. Yo te quiero contar que cuando yo iba creciendo, yo me di cuenta que mis manos eran bien huesudas. No se vale que después me anden viendo mis manos, ¿eh? Pero la verdad es que cada vez que yo hablo, soy muy expresiva con las manos. Y aquí estoy, ¿verdad? Y cuando yo veía mis manos, yo podía ver las manos de mi papá. Y yo decía, qué barbaridad, es que cuando yo hablo, haz de cuenta que veo las manos de mi papá en mis manos. Y yo hasta le hacía burla a mi papá de, papá, me heredaste tus manos huesudas. Y ahora que mi papá no está, amo mis manos huesudas y amo que cada vez que, por ejemplo, estoy hablando, que estoy compartiendo, no se vale que ahora me vean mis manos todo el tiempo, ¿eh? Pero amo que estoy así y le hago así como lo hace mi papá y me encanta porque yo me parezco a mi papá y me encanta y en muchas otras cosas soy igualita. Dice mi esposo que hace cuenta que soy una copia de mi mamá en la manera de ser y me encanta eso. Me encanta que mi genética muestra quién son mis papás, porque amo a mis papás, porque tuve un papá maravilloso, porque las huellas de mi papá siguen marcándome un camino. Pero escucha bien esto, tu genética y mi genética son restituidas por un ADN puro y perfecto, porque aunque yo tuve un papá maravilloso en esta tierra, era imperfecto. Mi esposo es un papá maravilloso para mis hijos, pero es imperfecto. Cualquier papá en esta tierra
es imperfecto, pero tú y yo tenemos que abrazar la paternidad que Dios nos da. Me encanta que mi mamá ahora me cuenta que mi papá y mi mamá constantemente oraban para que el Señor Jesús cubriera con su amor las imperfecciones que papá y mamá tenían con nosotros. Y hoy yo oro eso sobre mis hijos, que la paternidad y el amor de Dios cubra nuestras imperfecciones, porque aunque procuramos avanzar en el carácter de Cristo y cada día parecernos más a Él, nos equivocamos. Entonces, yo tengo que dejar, obviamente yo valorar la genética humana que me ha sido transmitida, pero si no tuviste a lo mejor papá, si no tuviste un papá presente y todo lo que representa tu papá, tu alma lo repele, hoy es tiempo de sanar eso, porque el Señor quiere sanar tu corazón con respecto a tu papá terrenal, pero también quiere que tú abraces la genética espiritual, porque tú fuiste engendrado no nada más por papá y mamá, fuiste engendrado en los cielos. El Señor dice que Él vio tu embrión, vieron sus ojos, porque el Señor ya estaba provocando que tú nacieras a esta tierra. Tú ya estabas en los planes de Dios antes que papá y mamá tuvieran una relación entre ellos. Tú y yo ya estábamos en los planes de Dios. Escucha bien esto. Tú y yo ya estábamos en los planes de Dios antes de la fundación del mundo. Esto me maravilla, porque entonces yo puedo decir que el Señor tiene un plan con mi vida. Y yo puedo abrazar, porque entonces yo puedo entender que yo fui gestada no por una relación buena o mala de papá y mamá. Yo fui gestada por el amor de Dios y Él quería que yo llegara a esta tierra y que yo abrazara su genética para poder restituir y mostrarle al mundo quién es el amor del Padre, cómo es el amor del Padre, que nos sana, que nos restituye, que aquí la pregunta, mujeres, es, si tú y yo creemos que nuestra identidad el día de hoy, de Cristi, está marcada por el corazón del Padre perfecto, de aquel Padre que nunca te va a abandonar, de aquel Padre que es responsable, de aquel Padre que suple cada una de tus necesidades. Este es el amor del Padre. Y tú y yo podemos ver cómo Jesús se relacionaba con su Padre. A él le urgía ir a tener relación con el Padre. Y por aquí estaba con la multitud, pero por aquí decía, ahorita vengo, cállense tantito, aléjense tantito, yo voy a subir allá, voy a ir allá porque voy a orar con mi Padre. Y él no le decía, Señor, Maestro, Dios de los cielos. Él decía, papá, Padre. Es alguien accesible para ti y a mí, para mí. La pregunta que hoy te hago y que hoy el Señor me hace es, ¿hemos aceptado al Padre Celestial como nuestro Padre, como mi Padre? Lo he abrazado. Fíjate lo que dice Juan 1. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo otra vez fuimos engendrados, no por una sangre humana, no porque era la voluntad de papá y mamá y porque ellos ya les surgía tener un hijo. Fuiste engendrada por Dios, fuimos engendradas por Dios, pero me impresiona cómo empieza este versículo, porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces tú y yo podemos ser hijas, estar en la casa del Padre, haberle dicho, Jesús, ven a mi vida, yo soy salva porque yo he reconocido que Jesús es mi Señor, pero dice
que no le recibieron. Yo te pregunto y me pregunto, ¿hemos tomado la paternidad de Dios? ¿Hemos entendido que ya no soy una huérfana? He entendido y he abrazado el amor del Padre que me cubre a mí. ¿O todavía estoy contendiendo con eso por la idea del papá que me tocó tener? Salmo 2 dice, mi hijo, ya lo leímos, mi hijo eres tú. ¿Se acuerdan que decía primero, yo publicaré el decreto? Y después dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, es decir, todo lo que le pertenece al Padre, el Señor nos lo da como una herencia. Dice también en Efesios que somos hechas coherederas con Cristo Jesús. Todo lo que a Jesús como hijo le pertenece, a ti y a mí nos corresponden como una herencia. No eres una, perdón la palabra tan fuerte, pero no soy, no eres, no somos unas bastardas, no somos hijas ilegítimas, somos hijas porque Jesús nos escogió, porque Dios nos formó y y decidió engendrarnos en el cielo. Ahora tú y yo tenemos la encomienda de conocer a ese Padre de amor. Fíjate, Él no es un superhéroe como lo visualiza mucha gente. Él proveyó el plan para que tú y yo no pereciéramos. Imagínate el amor de Dios. Imagínate que el pecado había cubierto tu vida y mi vida. El pecado nos envolvió y nos llenó y envolvió a toda la tierra. Pero el Padre dijo, no, esto no puede ser porque hay una separación y no se puede cumplir mi plan en Soco Camarillo o en Adel o en Mayra no se puede cumplir el plan a menos que venga Jesús. Y entonces Él entrega con todo su dolor, pero con todo su amor a su Hijo para que muriera por nosotros y que no hubiera nada que se interpusiera entre su relación y mi relación. Él es un padre responsable, Él es un padre amoroso y Él está esperando que tú y yo como hijas podamos madurar como hijas para darnos toda la herencia que a ti y a mí nos corresponden. Toda la herencia. Y Dios te da y me da el privilegio de llamarle Padre. El Padre nos ama. El Padre nos ofrece un lugar. El Padre quiere ser ese abrazo y ese cobijo que tú y yo necesitamos. El Padre está buscando llegar a tu corazón y sanar esa idea imperfecta de lo que es su paternidad. Yo puedo tener tantos recuerdos maravillosos de un papá presente, de un papá hermoso, pero también tengo tantos recuerdos. Una vez recuerdo que soñé o tuve una visión de Dios, el Padre, tomándome de la mano en medio de un lugar oscuro, en medio de un lugar, de una senda llena de árboles, y Él tomaba mi mano y me decía, ven hija, tienes que salir de este lugar, porque yo he preparado cosas para ti, pero tienes que tomar mi mano y tienes que correr y tienes que venir aquí, ven conmigo. Y yo literalmente estaba corriendo, en medio de la visión, pero físicamente yo estaba corriendo. Y llegó un momento en el que yo me cansé y yo le decía, Padre, yo ya no puedo seguir corriendo. Y el Padre me llevó al borde de una montaña y me decía, tienes que subir.
sube al monte, sube acá, porque acá están mis delicias, porque acá está mi presencia. Pero yo ya había llevado como 40 minutos físicamente corriendo, yo ya estaba sudando, y yo decía, es que yo ya no puedo correr más. Y él me decía, tómate de mi mano, tienes que subir acá, ven acá. Y cuando yo lograba llegar, yo de repente me caía y él me levantaba, y me volvía a caer y él me levantaba, y él me sostenía, y él evitaba que yo me raspara más, pero él estaba a mi lado. Y cuando yo llegaba, lograba llegar a la cima. Yo dije, Señor, yo no puedo pensar que yo recorrí todo este camino. Y él me mostraba el camino oscuro por el que yo había andado. Me decía, mira, ese es el hoyo negro, el pozo de desesperación en el que tú estabas, pero yo te he traído a este lugar. Ahora voltea, y me giraba en ese lugar, y yo podía ver en verdad un Edén. Yo podía ver un jardín maravilloso, y el Señor Jesús me llevaba, el Dios Padre, me llevaba a comer un mango. A mí me encantan los mangos, es mi fruta favorita, y Dios me llevaba a comer un mango. Y yo me sentaba literal en el pasto y me ponía a embarrarle a Dios este mango, y él me embarraba a mí, y estábamos comiendo de este delicioso fruto. Y él me decía, estas son las delicias que yo he preparado para ti. Yo podía ver cascadas, y yo podía ver flores hermosas, y yo podía ver todo este ambiente, y yo jugaba, y de repente él me llevaba a este río y a esta cascada, y no, era el padre me empezaba a aventar agua. Y entonces yo le regresaba el agua, y estábamos jugando como un papá que juega con una hija. Y me decía, esto es el reino, esto es lo que yo tenía preparado para ti, pero tenías que salir de aquel lugar de desesperación, tenías que tomar mi mano y tenías que aceptar mi ayuda para salir de ese lugar. Escúchame bien, el enemigo quiere traer condenación sobre tu vida. El enemigo quiere hacerte creer que sigues huérfana. El enemigo quiere constantemente recordarte cuál fue tu origen, pero el origen tuyo y mío no es el que sucedió en esta tierra. El origen tuyo y mío es el que sucedió en el cielo. Cuando Dios te vio y cuando Dios me vio, y cuando Dios veía que tú y yo íbamos a ser restauradas, íbamos a poder abrazar a toda esta humanidad con el amor del Padre. Hoy es tiempo, mujer, de que tú y yo aceptemos la paternidad que Dios nos está ofreciendo. Y yo te voy a pedir ahí que cierres tus ojos conmigo. Escucha conmigo esta escritura. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El enemigo constantemente ha tratado de arrebatar tu vida, pero tú le perteneces al Padre. Y cuando el Padre te entregó con Jesús, cuando tú decidiste decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, tú le perteneces a Él. Y no hay nada que el enemigo pueda seguir metiendo en tu cabeza y en mi cabeza para robarnos la paternidad de Dios. Pero es un hecho que es una batalla de todos los días. Tú y yo tenemos que vencer estos pensamientos de orfandad. Tú y yo tenemos que recordarle al diablo que tú y yo somos hijas, hijas de Dios. Y Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No dice de los pastores que Dios ha levantado, no dice de los grandes ministros del evangelio, no dice nada de eso, dice de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que manifestarnos como hijas
de Dios. El Señor dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que vivir en esta libertad gloriosa que Dios Padre nos quiere dar. Y yo quiero que escuchemos esta canción, si me apoya producción, por favor. Y que puedas abrazar al Padre y que puedas, ahí donde tú estás, perdonar a tu Padre terrenal y que puedas decir, Señor, en verdad, pon en mí este entendimiento de quién soy yo como tu hija, de quién eres tú como mi Padre. Perdóname, Señor, porque muchas veces yo me he mantenido en en esta postura como de hija ilegítima, cuando tú me has comprado con precio de sangre. Señor, hoy yo acepto tu paternidad, hoy yo acepto el amor que tú me das. Vamos, dile ahí conmigo, Señor, perdóname, perdóname por todas las veces que he creído que mi identidad dependía en ese Padre terrenal, imperfecto, como también yo soy imperfecta. Señor, restituye en mí tu paternidad. Hoy yo amo, te agradezco, bendigo a mi papá, Señor, donde quiera que esté. Yo lo suelto. Yo, Señor, te agradezco y lo honro, Señor. Aunque haya sido un papá ausente, aunque haya tal vez no sido el mejor ejemplo de un padre, o tal vez sí lo fue, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque en medio de esos tiempos donde tal vez mi Padre terrenal no estaba, tú nunca me dejaste, Señor. Gracias porque tu ADN corre por mis venas. Gracias, Señor, porque yo cada vez me voy a parecer más a mi Padre que eres tú. Gracias, Señor, porque yo podré ver tu genética espiritual implantada en mi corazón. Yo rompo con toda genética de corrupción espiritual, emocional o lo que sea de mi alma, Señor. Y hoy te entrego todas estas emociones a ti, Señor, y permito que el amor del Padre me cubra en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, porque tú conoces todo en mí, Señor, y me amas tal como soy. En inglés, esta canción dice, tú eres el que más me conoce y eres el que más me amas. Tú eres el que más me conoce, con todas mis imperfecciones, con todo lo que yo soy, pero tú te has llevado mi vergüenza, tú te has llevado mi orfandad, tú te has llevado todo aquello y tu nombre y mi nombre, mujer, están escritos en la mano de tu Padre. Me imagino al Padre llevando su collar con todas las figuritas de sus hijos, orgulloso de quién eres tú, porque cada día tú te pareces más al Padre. Cada vez que el enemigo quiera venir con estos sentimientos, con estos pensamientos, tú tienes que recordar que en tu genética está la genética del cielo. Tú y yo tenemos que recordar que fuimos engendrados por un plan perfecto y que el mundo entero, que la creación entera está esperando que tú y yo nos manifestemos como hijas de Dios. Dejemos a un lado toda orfandad, dejemos a un lado toda inseguridad, todo nuestro pasado corrompido por todo un mundo que nos ha querido destruir, porque el enemigo ha querido destruir ese sueño y ese anhelo por el cual fuiste engendrada. Pero ¿cuántas hoy, levántame tu mano, tomamos nuestro lugar de hijas y dejamos de creerle al enemigo y recordamos este gran amor con el que el Señor, nuestro Padre, nos ama? De tal manera amó Dios a Fanny,
a Lili, a Suri, que dio a su hijo en amor a ti y a mí. Yo te doy gracias porque sé que has abrazado este mensaje que viene del corazón del Señor y yo estoy segura que el Señor va a seguirnos envolviendo con esta paternidad. Señor, yo bendigo a cada mujer, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que ellas pueden visualizarse una vez más, así como empezamos este tiempo, de chiquitas, pero ahora tomadas de la mano del Padre Celestial, vestidas con vestimentas puras y jugando con nuestro Padre de amor, comiéndonos un delicioso mango y disfrutando de la vida hermosa que Él nos da, tomadas de su mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.